Hasta ahora hemos estado abordando la primera, segunda y tercer ley de la supervivencia. Y, un minuto que no me deje ir por atrás, vuelvo a corregir, menos mal que estamos medio en familia, y aquí hay confianza. One moment. ¿Por qué no me deja? Aquí estamos. Vale. Estamos aquí y esta es la parte. Bien. Ahora sí. Todos estos juegos de pantalla. Ahora sí. Bien. En la clase anterior, hablando de fidelidad de familiares inconscientes de primero y segundo grado, teníais un cuestionario que contestar. Y este cuestionario lo vamos a repasar como parte de los ejercicios en la clase práctica de los martes. Nos queda por tocar, como parte del sistema fisiológico y biológico de protección, los estadios freudianos. Freud, que era un neurólogo, aborda el desarrollo de la personalidad y toda su teoría de la personalidad desde el funcionamiento neurológico. Y este planteamiento, él lo considera desde cómo la personita que nace se va desarrollando. Y él establece, dentro de todo lo que ha dicho, algunas cosas se han desmentido y otras cosas siguen siendo actuales. Y desde la decodificación emocional, los estadios freudianos siguen siendo actuales. El primer estadio o etapa es el estadio oral. El estadio oral abarca desde el nacimiento, según Freud, hasta los 2 años de vida, pero con la evolución de la sociedad se acorta un poco, 1 año, 1 año y medio actualmente. Tomad en cuenta que Freud argumentó esto a principios del siglo XX. Creo que fue en 1905 cuando publicó su libro referente a la teoría del psicoanálisis. Bien, pues, ¿qué significa esto? Significa que el ser humano recién nacido, inmaduro, una gran parte de su organismo está pendiente de desarrollo. Y desde el punto de vista de la sensibilidad, de los sensores que hay en su cuerpo, tiene completamente desarrollado los sensores en la zona oral, en la zona de la boca. El objetivo es puramente la supervivencia, que tenga la completa y absoluta sensibilidad de cara a comer, a alimentarse para crecer. Aparte de respirar, después de respirar, beber, lo que le toca es comer. Recordar la primera ley de supervivencia y las prioridades: aire, líquido, alimento, sexo. Evidentemente que ahora estamos aquí hablando del tercer elemento, que es el alimento, y el ser humano al nacer está completamente desarrollado neurofisiológicamente en la zona de la boca. ¿Para qué le sirve? Por un lado obtiene placer, placer de comer, inicialmente de mamar, y por otro lado comunica a través de la madre, por medio de los labios y el pezón materno, y modifica la composición de la leche materna en función de sus necesidades orgánicas. Desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, lo que ocurre al ser humano durante el estadio oral, primer año, año y medio de vida, es muy significativo porque puede dejar huellas significativas a lo largo de su vida. Y dentro de un momento veréis, porque vamos a hacer una especie de trabajo personal y profundizaré en este tema. Primero os quiero dar una muestra, un pantallazo global
de todos los estadios freudianos. El segundo estadio, que abarca a partir del final del estadio oral, año y medio, 2, hasta los 3 años de vida, es el estadio anal. Y está determinado por el desarrollo neurofisiológico del ser humano, es decir, las terminaciones neurológicas y fisiológicas, físicas, en los genitales, en este caso en el ano. Empieza a obtener placer y sensibilidad al defecar, al hacer caca. Y es natural y normal que en este periodo este niño pequeño de 2, 3 años empiece a meterse el dedo en el ano, en el culito, porque le da placer, porque está experimentando, porque siente algo. Con 2 meses de vida no siente absolutamente ninguna diferencia entre el tacto en el ano que en una rodilla o en un codo. En cambio, a partir de este periodo de 2 a 3 años de vida aproximadamente, según como comenté antes, de 1 año y medio a 3 años de vida, pues empieza a obtener placer y empieza a utilizar ese placer, ese control para sus necesidades. Por ejemplo, controlando la caca, la defecación, obtiene la atención de mamá. Mamá está atenta al bebé pequeñito, probablemente en esta época esté al final de usar pañales y está continuamente visitándolo a ver si huele o no huele, mirándole. Y esa atención lo utiliza con total alevosía. Esa criatura pequeña de 2 años, 2 años y algo, necesita un permanente contacto de mamá. Y esta es una de las circunstancias o consecuencias de esta observación del estadio anal. Sigue el desarrollo del ser humano y más o menos desde los 3 hasta los 7 años de edad, más o menos, las niñas un poquito más corto, los varones un poquito más largo, empieza a obtener placer con sus genitales. No nos olvidemos que Freud escribió esto a principios del siglo XX, en una sociedad austríaca, centroeuropea, muy masculina, por no llamar machista, y por eso le llamó estado fálico, olvidándose completamente de los genitales de la niña. Habría, si quisiéramos actualizarlo, que llamarle hoy estadio genital. Lo que ocurre es que él utilizó esa palabra para otro estadio que hablaremos más adelante. Se trata principalmente de que el ser humano tiene y empieza a tener placer con tocarse los genitales, con el comienzo de la masturbación. Aunque todavía no está desarrollado sexualmente, eso ocurre en la pubertad, en el principio de la adolescencia. Aquí es cuando empieza el desarrollo de su personalidad sexual. El siguiente estadio es el estadio latencia y viene a aparecer entre el final del estadio fálico o edípico y el inicio de su desarrollo como varón o como mujer, es decir, la pubertad. Termina literalmente cuando la mujer, la hembra, tiene su primera regla y el varón comienza a eyacular. Ahí es cuando termina el estadio latencia. Y el significado que hay aquí es de transición entre su vida infantil y su vida supuestamente, digo supuestamente, de adulto. Desde el punto de vista biológico, a partir de que la niña se desarrolla y el varón se desarrolla, pueden ambos engendrar. Desde el punto de vista biológico, están ambos aptos para reproducirse. Y esa transición, que tiene varias connotaciones, le llamó Freud estadio latencia. El siguiente estadio es el que comentaba antes, es el estadio genital,
que Freud lo estableció desde el momento que se desarrolla en adelante. No obstante, para lo que es la decodificación emocional, lo vamos a contemplar hasta la segunda independencia. Ya hablaremos de ello en próximas clases, pero viene a ser cuando el ser humano se independiza del hogar materno-paterno, aproximadamente 18, 20, algunos a los 40 años, y algunos nunca, pero esa es otra cuestión. Bien, el significado de estas etapas, de estos estadios, es una manera de etiquetar, de ordenar cómo evoluciona la psique humana para, a la hora, en un futuro, de decodificar, poder buscar ordenadamente dónde está el conflicto que genera la conversión orgánica o conductual, es decir, el síntoma. Placer y conversión orgánica. ¿Qué viene a significar? Desde el punto de vista que acabo de comentar de Freud y los estadios freudianos, todo está determinado por el placer. Recordad, estadio oral, placer en la boca; estadio anal, placer en el ano; estadio fálico-edípico, placer en los genitales; estado de latencia, transición; estadio genital, placer con la eyaculación y con el orgasmo. Bien, el placer como mecanismo de supervivencia tiene total y absolutamente que ver con vivir. Todos, absolutamente todos, al 100% de nuestros placeres orgánicos tienen que ver con mantener este cuerpo con vida. Comer, beber, respirar, fornicar, reproducirse, descansar, aprender, todo tiene que ver con vivir. Ir al cine, alguno me preguntará, tiene que ver con aprender distintas situaciones para sobrevivir, para enfrentarse a ese futuro. Leer un libro, aunque sea una novela, aunque sea una fantasía, aunque sea ficción, es una manera de ponernos en otra situación y simular cómo reaccionar, aprender y tener experiencias de vida. Pueden ser experimentadas y pueden ser aprendiéndola de otros, leyendo la que otros han vivido, la que otros han imaginado y cuentan por este medio. Y así todos los placeres. Y podemos añadirle, hablé de placeres orgánicos, pero podemos añadirle también los placeres intelectuales. Una charla, este mismo curso, tiene que ver con sobrevivir, con cómo vivir mejor. Vivir mejor es vivir más. Vivir mejor es superar las dificultades o los sufrimientos. Y es un mecanismo de supervivencia. ¿A alguien se le ocurre por qué la mujer llega al orgasmo después que el hombre? Habitualmente, no en todos los casos. ¿Por qué el diseño humano es de tal manera que el hombre llega al orgasmo en aproximadamente y estadísticamente, no tomarlo esto como una regla y decir yo no, aproximadamente 2 a 5 minutos y la mujer más de 10? Es una cuestión de estadística, mirarlo en internet. Y son diferentes estudios en determinadas sociedades. La lógica es basada en lo que hablé antes. Si la hembra llega al placer del orgasmo antes que el varón, puede suspenderse el coito y no hay fecundación. Dado que el varón llega primero, la hembra sigue el coito. En principio, él eyacula, la fecunda y objetivo cumplido. No nos olvidemos que el objetivo de la vida es vivir, no ser felices. Ser felices es el objetivo nuestro, un objetivo social, un objetivo individual, un objetivo espiritual.
No obstante, desde el punto de vista de la biología, que es lo que estamos ahora estudiando, el placer sexual está determinado por la necesidad de continuar la vida. Con lo cual, el macho llega al placer antes que la hembra, o digamos al revés, la hembra llega después que el macho, con lo cual le garantiza que él la pueda fecundar. Otro ejemplo de el placer como mecanismo de supervivencia es lo que se llama enamoramiento o amor. Y amor son cosas diferentes. El enamoramiento es ese periodo inicial en las relaciones entre dos personas, habitualmente macho y hembra, pero también es válido para relaciones homosexuales. Después, cuando toque el tema de sexualidad, que es un capítulo más adelante, hablaré de esta cuestión, de las relaciones homosexuales, pero desde el punto de vista biológico, cuando una pareja se enamoran y pierden el sentido de la realidad, hay como una especie de enajenación transitoria, es decir, pierden el concepto de lo correcto, de lo incorrecto, del bien y del mal, y toda la atención está de uno puesta a la otra y viceversa. El chico está tan deseoso de copular con ella, de estar con ella, de protegerla, que la conoce, se gustan, se hacen ojitos, se enamoran, tienen un coito, concibe a un niño, empieza a gestar a esa nueva criatura, ese nuevo ser, y durante todo ese periodo, aproximadamente un año y medio, él tiene solo ojos para ella. Llega tarde al trabajo, se olvida de los amigos, se olvida de la familia, a veces casi no come con tal de mandarle un WhatsApp, de mandarle un corazoncito, de estar juntos, de darle un abrazo, de volver a tener sexo, etc. Y ella, 3/4 de lo mismo, sin ti no soy nada, no puedo vivir sin ti, ay amor cuánto te quiero, y todas las canciones que se han hecho aprovechando estas circunstancias o sufriéndolas. Y todo para preservar la vida. Ese varón que está loco por ella y lo deja todo, la está cuidando. Pasan 9 meses, nace la criatura, la sigue cuidando, le da el pecho aproximadamente 3-4 meses y empieza a disminuir la furia, la pasión, el enamoramiento. A veces se transforma en amor y continúa esa relación, se forma en este caso una familia, y a veces él pierde el interés por ella puede perder el interés por él, y cada uno sigue su camino. Y de esta manera ha garantizado la supervivencia de la especie, de los González, de los Pérez, o como se llame. El amor es una relación, es un estado emocional diferente, más profundo si cabe, a un psicoterapeuta famoso, Jorge Bucay, argentino. Le escuché explicar el amor con un libro y dice de que si el libro es la vida, la parte que sobresale del bolígrafo sería el enamoramiento. Y lo que está enterrado, en este caso dentro del libro, sería el amor. Una vez que pasa el periodo de enamoramiento, a veces queda un pico de pasión afuera y mucho de amor profundo, y otras veces desaparece. Una manera que él tiene metafórica de explicar. ¿Qué es el amor? Hay muchos estudios y muchos libros al respecto. Y sin ánimo de profundizar, porque eso es tema para otro momento, no para este curso, el amor es más o menos el deseo del bienestar del otro en las relaciones biológicas.
Desde la espiritualidad se le puede llamar de otra manera y desde la sociología habría que ampliarlo. Dije muy someramente desde las relaciones biológicas entre las personas. Pregunto, ¿te sueles llevar cosas a la boca? Da igual la edad que tengas. Si tienes 25, 35, 45, 55 años o más. ¿Sueles pensar chupando algo? ¿Poniéndote el dedo? ¿Fumas? ¿Te gusta beber del pico más allá de la costumbre de beber cerveza, si bebes cerveza, desde el mismo botellín, porque hay quien dice que no pierde su temperatura sirviéndolo en un vaso? Deja las dos últimas preguntas, si comes compulsivamente o tienes enfermedades recurrentes en la boca. Todo lo que tiene que ver con la boca puede estar relacionado con el estadio oral. Si cuando eras pequeño o pequeña, antes del año y medio, y tu boca era tu fuente de placer, hablemos ahora solo desde el placer, si has sido castigado o castigada, te llevabas cosas a la boca, no caca, y te pegaban, es decir, mamá o papá o la abuela o el abuelo, con toda la buena intención de que no te tragues una piedra, que no comas tierra, hojas, caca de perro o lo que sea. Si había castigo, ese castigo a través del inconsciente puede conceptuarse, puede grabarse como la zona vocal, oral, es mala, es negativa. Y eso puede hacer dos cosas. Y aquí empezamos ya a decodificar. O que tú lo repitas, sigas llevándote cosas en la boca como reparación de lo que no has podido hacer en tu primera infancia, el primer añito de vida, o que no te metas nada en la boca, que tengas problemas con el placer oral, con comer, enfermedades, llagas, candidiasis, herpes labial recurrente, por eso subrayo aquí lo de recurrente. Si alguna vez tienes una llaga en la boca, eso tiene que ver con otra decodificación. Pero si pasa una vez y otra vez y otra vez, podría tener que ver con el estadio oral. ¿Ok? Si durante este primer periodo de vida, un año y medio, te suspendieron abruptamente la lactancia, si en este primer periodo, hablaremos de esto nuevamente más adelante, pero si en este primer periodo te dieron el pecho y por cualquier razón mamá enfermó, se quedó embarazada, se dio un golpe, se tuvo que ir a trabajar abruptamente más lejos, murió, cualquier razón, para la criatura no importa la justificación y por supuesto que no estamos criticando a mamá en absoluto, solo es una observación, ni a la mamá propia si es algo tuyo, ni a la mamá del futuro consultante o cliente. Solo estamos observando, sin juicio. Si mamá suspendió abruptamente la lactancia, se puede quedar grabada una memoria de falta de placer, inanición, hambre, abandono. Tuve el caso de una consultante que vino porque tenía 34 años, fumaba compulsivamente más de un paquete por día, casi enlazaba un cigarrillo con el siguiente y tuvo periodos repetitivos en su vida de sexo compulsivo. Ella le llamaba de ninfomanía, pero fue un autodiagnóstico, con lo cual yo lo he descartado. Siempre tener mucho recelo sobre los diagnósticos que hacen uno sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque primero no somos médicos
o psiquiatras en este caso, y nos faltan mecanismos para evaluar, conocimiento para evaluar, y luego cuando uno se ve a sí mismo, la observación puede estar distorsionada. Pero bueno, así le llamaba ella. ¿Qué ocurrió? Estoy resumiendo el caso. Con 8 años, su madre le estaba dando el pecho, su madre se cayó de la bicicleta y se golpeó la cabeza. Tuvo un traumatismo cráneoencefálico y la llevaron de urgencias al hospital con inmovilización total. Tenía una fractura craneal. Bien, el padre, preocupado, fue al hospital, como es normal, y a ella la llevaron al cuidado de la abuela. Hasta aquí todo muy normal. Eso ocurrió a los 8 años, a los 8 meses, perdón. A los 8 años tuvo episodios de delirios. A los 16 años tuvo su primer convulsión sexual insatisfecha, es decir, ese periodo de sexo desenfrenado. A los 24 se repitió, a los 32 se repitió. Y fumar, llevarse algo siempre a la boca. Todo tenía que ver con la suspensión abrupta de la lactancia a los 8 meses. Mamá me abandona, me quedo sin mi fuente de alimentación, mi placer. Seguiremos hablando del tema de la lactancia. Pregunto, ¿tienes necesidad, no placer, o gusto, o elección, necesidad de practicar sexo anal? Perdón, me he saltado antes. Con el volverse a la pregunta anterior, no seguir leyendo lo que está en rojo. No lo puedo quitar. ¿Comes compulsivamente? ¿Necesitas llevarte comida a la boca? ¿Tienes enfermedades que se repiten en la boca? Puede tener que ver con todo lo que hablé antes. Y ahora sí, ¿tienes necesidad de tener sexo anal? ¿De practicar? ¿Tienes sensibilidad anal especial? ¿Dolor, irritación, estimulación? Cualquier tipo. Un minuto que aquí hay algo que me molesta. ¿Padeces enfermedades recurrentes en el ano? Fístulas, hemorroides no. Hemorroides es del recto. Sale por el ano. El ano es justo el orificio de salida. Tienes fístulas, granos, irritación en el orificio, en el ano. Puede tener que ver con una memoria, iba a decir trauma, pero no quiero utilizar esa palabra, y lo digo para que no la utilicéis vosotros, con una memoria durante el estadio anal, recuerda, entre 1 año y medio y los 3 años, y los 2 años, y los 3 años aproximadamente, donde pueden haber habido experiencias negativas en relación con el ano. Si te tocabas y te castigaban, si te tocabas como niño o niña pequeña y te insertabas cosas que produjeron una herida, que produjeron un malestar con las uñas, si hubo algún tipo de agresión por parte de un adulto en este periodo, puede tener que ver con esas enfermedades recurrentes. Y aquí estoy hablando, tanto en el estadio oral como en el estadio anal, de enfermedades recurrentes, estamos hablando de decodificación. Esto tiene como objetivo, en el futuro, que tengáis información de dónde puede venir una enfermedad en la boca o una enfermedad, en este caso, en el ano. Aquí hay temas que no tenéis bastante información porque todavía no llegamos a esto, pero igual lo comento. Son tus parejas significativas, con aquellos con los que has tenido ilusión, amor, convivencia, proyecto de futuro. A eso yo les llamo parejas significativas. También pueden ser parejas significativas aquellas que dejaron una huella. Primera relación sexual, maltrato, y
otras por el estilo que vosotros determináis. Cuando digo dobles de mamá y papá, este es un tema que todavía no lo conocéis porque se aprende cuando tratemos el transgeneracional, pero dobles es un término que determina vínculo. Ya llegaremos a ello, cómo se determina ese vínculo, no quiero entrar en ello, pero solo para que tengáis esta información, cuando nosotros tenemos una pareja, en el 80% de los casos representan a mamá, papá o quien haya cumplido esas funciones antes de los 7 años de vida. En ese periodo, entre los 3 y los 7 años, que es el estadio fálico-edípico que le llamó Freud, se forma nuestra personalidad sexual, no nuestra sexualidad. La sexualidad se desarrolla, como dijimos, en la pubertad. Y en ese periodo se desarrolla la personalidad sexual. Y tomamos como referencia, si somos varones, muchas veces a mamá como hembra, como mujer de referencia, lo que Freud le llamaba el periodo edípico. Edipo fue un rey que se enamoró de su madre, de ahí viene, o en las mujeres el periodo o el conflicto de Electra. Electra también es una historia de una mujer que se enamoró de su padre. Los niños de mamá, la niña de papá. Lo que ocurre es que no es tan simple, a veces hay otro tipo de carambolas, pero no es el momento ahora de hablar. Solo para que tengáis una idea genérica, profundizaremos sobre esto más adelante. Entonces, siempre nuestras parejas tienen un significado simbólico. No nos enamoramos de A o de B porque tiene un color de ojos, porque es guapa, guapo, porque nos atrae sexualmente, porque es inteligente o porque tiene un Mercedes. El proceso es inconsciente, el proceso es más amplio. Si alguno tiene curiosidad al respecto, tengo un vídeo en mi canal de YouTube, El secreto de tus amores, y ahí lo explico, pero a estos efectos, tomad en cuenta que si tus parejas significativas representan a mamá o papá, ya sabréis cómo descubrirlo, puede ser porque el periodo edípico, el síndrome o conflicto de Edipo o de Electra que tú has vivido, no lo has superado y te has quedado ahí anclada. Rasgos unarios. También esto es tema de relaciones de pareja. Según Jacques Lacan, que fue un psicoterapeuta francés famoso y que creó escuela de psicoanálisis, por ejemplo, en Argentina, la formación como psicoterapeuta, como psicólogo, se basa principalmente en la escuela de psicoanálisis de Lacan. Según Jacques Lacan, se quedan grabados en nuestro inconsciente, en ese periodo infantil hasta los 6-7 años de edad, imágenes que representan a mamá o papá. Por ejemplo, en mi caso, la sonrisa de mi madre. Mi madre destaca por su sonrisa. A mí me llamó más la atención de pequeño la sonrisa que los senos. A mí eso es lo que más me llama la atención en las mujeres, o lo primero. Después también los senos, pero eso es otro tema, ¿no? Cuenta en uno de sus libros Salomon Selam de una paciente que tuvo que lo que más le llamaba la atención de los hombres eran los gemelos. Los gemelos son los músculos que están debajo de la rodilla y por detrás. Esos músculos grandes, redondos, que nos sirven para impulsarnos, para saltar. ¿Cuál es la explicación? En ese periodo edípico de esa niña, es decir, antes de los 7 años de edad, ella solía acompañar a su padre, que era agrónomo, al campo.
y ella recuerda caminar detrás de su padre, que iba en pantalones cortos, y le veía los gemelos peludos. Y eso es lo que ahora de adulto, lo que a esta mujer le llamaba la atención en los hombres, por citar un ejemplo. Entonces, tus parejas significativas tienen rasgos acorde a si eres mujer, tu padre, si eres varón, tu madre. Ojo, no tomarlo esto como una regla, solo para empezar a observar y no preguntarme en la clase práctica, porque no quiero entrar en este tema. Solo es para que entendáis un poquito por dónde mirar. ¿Tienes mamitis? ¿Tienes apego especial con mamá o con papá? ¿Necesitas tener un contacto cotidiano? Eso puede ser porque el periodo fálico edípico no está superado. ¿Tienes poca o nula estimulación erógena? Es decir, los hombres los varones, se suelen estimular con el contacto físico, ya sea propio o a través de su compañera. Es decir, el varón, para estimularse, se toca los genitales u otras partes erógenas del cuerpo. La mujer se estimula a través de la fantasía, a través de la imaginación, inicialmente, después por supuesto que también el contacto físico. Bien, ¿eres una persona que te cuesta la estimulación erógena? ¿Tienes una vergüenza especial, un pudor especial en mostrar tu cuerpo al margen de tus ideas, de tus creencias filosóficas, religiosas o las que fueren? Con otros hombres, si eres varón, con otras mujeres, si eres mujer, ¿te cuesta mostrar tu cuerpo? No hablo de los genitales solo, hablo también del cuerpo. ¿Te cuesta quitarte la camisa, mostrar tu torso, aunque sea de espaldas? ¿Genera tensión orinar en un baño público? ¿Esto podría bloquear tu sexualidad? He conocido personas que solo tenían sexo en una habitación oscura. Personas que entraban en la cama y ahí esperaban a su pareja, no mostrando su cuerpo. No porque eran gordos, gordas, era una cuestión de pudor. Era una cuestión de que en el estado de latencia, adolescencia en adelante, desde que se desarrollaron, pudieron haber ocurrido cosas, experiencias que bloquean su exposición, su cuerpo, su conexión con su cuerpo. Recuerdo un caso de una mujer que a partir de que se desarrolló, su madre la sobreprotegía, supuestamente, digo supuestamente porque no hablé con la madre, porque tenía miedo de los hombres. Y esta niña, 12, 13 años aproximadamente, fue su desarrollo, vivió reprimida, inhibida, encerrada. Se añade que su padre fue concebido en una violación. El abuelo, el padre del padre, violó a la abuela. No fue una violación esporádica, era repetitiva, pero su concepción fue en una acción forzosa. Redundancia de que la madre, miedo a los hombres en la hija que se queda embarazada, y el padre, rechazo a la sexualidad, porque quien era su protectora era mamá, y mamá fue agredida por el padre. Resumen, esta mujer, 35 años, nunca tuvo una experiencia sexual. Tuvo 2 veces con un varón y se retiró con mucho miedo. No, era virgen a los 35 años. Dicho sea de paso, era maestra, súper dedicada con los niños, súper entregada.
las madres de los niños tenían su teléfono personal, la podían llamar a cualquier hora del día, de la noche, sábado o domingo, ella volcada en su trabajo. Entre paréntesis, digo yo, sublimando, ese es un término psicológico, haciendo de esos niños sus hijos. Por esa limitación o frustración sexual. Y todo tiene que ver con un conflicto en el estadio latencia. Bien, y consecuentemente de todo lo anterior, ¿qué tal tu sexualidad? ¿Qué tal tu estadio genital? ¿Qué pudo haber pasado ahí? ¿Hay algún problema sexual? Oye, problemas sexuales es insatisfacción, frustración, enfermedades. Nadie dice que hay que tener mucho sexo, poco sexo o nada de sexo. No hay ninguna regla. Se trata solo y exclusivamente de lo que tú sientes. Que no hay satisfacción, que hay algún tipo de represión, que hay algún tipo de enfermedad genital, habría que repasar algunos de estos estadios. Ya llegarán. En algún momento de esta formación empezaremos a autodecodificar y puedes ir apuntando en una parte del cuaderno distintos síntomas o enfermedades, si están diagnosticadas, para elegir decodificar. Y si algo de lo que hemos estado hablando ha despertado tu necesidad de resolver, apúntalo ahí. Quizás elijas tratarlo en el curso o quizás no, pero ponlo en tu lista. Me puedes también, en un momento dado, si no lo quieres hacer público, consultar más adelante en privado. Ya hablaré de este tema de las consultas privadas. No estoy hablando de terapia, estoy hablando de la formación. Bien, hay preguntas hasta aquí. Los que estáis presentes podéis ahora preguntar conectando directamente su vídeo o su micrófono. Y si no hay preguntas, continuamos. Bien, pues la enfermedad comienza en un momento determinado. Cuando hablo de enfermedad, a lo largo de toda esta formación, me refiero a la enfermedad o el síntoma. Es lo mismo. Puede ser orgánico, un grano, una inflamación, una úlcera, una malfunción orgánica, una rojez, una herida, cualquier historia que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro físico, o también puede ser conductual. Cómo nos movemos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, cómo dormimos. Dormir es una conducta. Si fumamos, esto también es una conducta. Si somos adictos a alguna sustancia, eso también es una conducta. Si nos hurgamos la nariz, es una conducta. Si tenemos algún tipo de fobia, de hábito, todo esto son conductas. Y también puede ser de índole psíquico. De índole psíquico hablamos de enfermedades psiquiátricas. Trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad o borderline y más. Solo que, y lo volveré a repetir y lo explicaré, yo personalmente en mi consulta particular no trato temas psiquiátricos. No abordo enfermedades psiquiátricas, las que comenté u otras. En esta formación os voy a dar ejemplos de conversión orgánica, somatización, que lleva a enfermedades psiquiátricas. No obstante, no las trato. Y no las trato porque considero, tanto por mi experiencia, como por lo que he estudiado y por lo que he oído de psiquiatras que practican la descodificación emocional, que el enfermo psiquiátrico, cuando es descodificado, si no es
si no está hecho con supervisión médica, dado de que el shock o el conflicto que desenlaza la enfermedad es tan grave que le lleva a una enajenación mental, a un problema de estado mental, enfermedad mental, decodificarlo y resolverlo, si se hace de golpe, puede tener consecuencias de enfermedades graves. Ahora veremos cuáles son las enfermedades graves. Entonces, como la forma de decodificar una enfermedad mental es muy lenta y paulatina y con apoyo medicamentoso, es decir, con ansiolíticos, antipsicóticos, antidepresivos y demás, y yo no soy médico psiquiatra para poder medicar y para ir retirando la medicación al ritmo que se va descodificando, por eso yo no trato estos temas. He estado buscando, lo he propuesto a varios psiquiatras, de trabajar al unísono. Ahora contestará la pregunta. De trabajarlo en paralelo. Es decir, yo voy decodificando bajo supervisión y en colaboración con un psiquiatra. Pero para ello, ellos tenían que estudiar y tener nociones de psicosomática, de descodificación emocional. Y los dos con los que he contactado, uno se está leyendo mi libro, pero todavía no me ha contestado, y el otro no tiene interés. Por lo tanto, yo rechazo los casos de psiquiatría. Bien, dicho sea esto, a ver qué preguntas habían por aquí. Un minuto, vamos a quitar un minuto la pantalla. Depresión y ansiedad. Sí, Diana, la depresión y ansiedad, aunque son enfermedades, podría decirse mentales, en realidad son enfermedades psicológicas. Son psicopatologías. Y la depresión y ansiedad sí que la tratamos, sí que la decodificamos. De hecho, tengo un vídeo en mi canal de YouTube, Depresión y ansiedad, cómo salir del pozo, así se titula, donde estoy explicando la decodificación de la depresión y ansiedad y doy unas pautas de cómo actuar. Las pautas que doy ahí son desde la integración emocional, que también estamos estudiando. Y en esta formación nivel 1 vamos a tratarlo. Creo que es en una de las últimas clases de integración emocional, allá por el 5º mes. Continuamos. ¿Dónde estaba? Aquí. El desenlace de la enfermedad. Bien, como comenté antes, la enfermedad comienza en un momento determinado. Es decir, si yo tengo migraña, hoy empezó la migraña. No nací con migraña. Y entonces, antes de que hoy aparece la migraña, pasan cosas. Un momento. Bien. Primero, le di 2 veces sin querer. Primero, la enfermedad tiene un sentido biológico. Es decir, cuando en la primera y segunda clase explicaba las distintas capas embrionarias y distintas enfermedades, cada enfermedad que yo ahí explicaba el sentido biológico de esa enfermedad. ¿Por qué ocurre? Un cáncer de mama, por ejemplo, que es hay muchos tipos de cáncer de mama, pero un adenocarcinoma ductal infiltrante, que es el mayoritario, en una mujer diestra, ya veréis por qué hablo de una mujer diestra más adelante, en el seno izquierdo suele tener que ver con un conflicto en el nido, casi siempre hacia los niños. ¿Cuál es el sentido biológico de esta enfermedad? Si alguna de vosotras
es madre y es diestra de manos, es decir, escribe con la mano derecha, aunque pueda tener otro tipo de lateralidad en los pies y en otras partes del cuerpo, pues lo habitual, lo mayoritario, es que a vuestro bebé le ha dado primero el pecho izquierdo. Cuando ha nacido, tratar de hacer memoria. Si sois diestras, el primer bebé o el segundo, da igual, el primer pecho que le habéis dado ha sido el seno izquierdo. El sentido es tener la mano derecha libre para protegerlo, hacer acciones, mandar WhatsApp, lo que sea. Bien, desde el punto de vista biológico, es de ese momento que cogisteis a vuestro hijo y le disteis el seno izquierdo, inicialmente no lo alimentasteis, todavía no teníais leche. Aquí en España se le llama todavía no bajó la leche. La leche se produce mediante la demanda, la succión del bebé y tarda un tiempo, variable en las distintas mujeres, pero 1 o 2 horas, un tiempo. Al principio sale agüita, bien, juguito, no agüita, bien. Lo que le estáis dando en ese momento a vuestro bebé es protección. El bebé está desconcertado, siente por primera vez en su vida, cuando acaba de nacer, la gravedad, el peso, siente miedo a caerse, siente frío a veces porque sale de un entorno, una temperatura regulada, a un quirófano, a un paritorio, a una cama, según donde haya nacido, y es un entorno diferente, con una temperatura diferente, siente frío y siente ruido. Un ruido atroz. Imaginaros cuando vosotros estáis alguna vez en una piscina bajo el agua, que se escucha el ruido todo muy atenuado. Cuando sacáis la cabeza fuera, así sintió el bebé. Solo que vosotros tenéis memoria del ruido exterior y cuando saléis fuera no os sorprendéis. Pero el bebé cuando salió fuera, todo fue una sorpresa. Si encima está el papá llorando de emoción, está el médico hablando con la asistenta, o si es un parto en casa y hay gente hablando, la persona que atiende, la matrona, todo ese ruido, sorpresa, susto, miedo. Cuando tomáis a ese bebé y le dais el pecho, el bebé se calma, no porque está mamando, sino porque recibe protección, vuestro abrazo, vuestra piel, vuestra temperatura. Hay quien dice el sonido habitual del corazón. Cuando hay un conflicto en la mujer diestra de protección de su hijo, hace más pecho, más mama. Ese es el sentido biológico del cáncer, del tumor, la proliferación indiscriminada celular del seno materno. Y así, cada enfermedad. Di muchos ejemplos cuando hablamos de las capas embrionarias, solo ahora quería recordar. Lo mismo ocurre con las alergias. ¿Cuál es el sentido biológico de una alergia? ¿Qué es una alergia? Yo no soy alérgico a nada. No obstante, imaginemos que fuese alérgico al polen, a la primavera. Pues me vino a mí un caso de una mujer joven, creo que ya he comentado algo sobre ella, que brasilera, que era alérgica al polen y la primavera. ¿Cuál es su historia? Con 11 años de edad, estaba en Brasil jugando en un parque con su hermana y otras niñas. Y paró en la periferia del parque un coche con un señor que la llamó para preguntarle algo. Ella supone, porque no se acuerda, una dirección. Y ella acudió corriendo y él se estaba masturbando. Ella recuerda el pene erecto, con miedo, y salió corriendo. Su cuerpo recuerda el entorno.
La primavera, el polen, el polvito en el aire, quizás los ácaros, y cuando hoy se repite ese entorno, le provoca la alergia para que se aleje, porque lo percibió ese entorno como un entorno peligroso. Este es un caso muy sistemático, muy clásico y muy sencillo. Hay alergias que son más complicadas. No siempre se encuentra ese origen de la alergia, pero sí funciona y este es el sentido biológico de la enfermedad. La enfermedad, en este caso la alergia, se desata cuando hay un entorno registrado en la memoria de la persona como tóxico, como nocivo, como amenazante. ¿Por qué? Porque con 11 años, esa personita, esa niña, sufrió un impacto emocional. El pene grande y posiblemente las palabras del Señor, pero eso no lo recuerdo, eso es una suposición. Y el miedo. Y salió corriendo. Ese impacto emocional también se llama psicoshock o, según el doctor Hammer, creador de la nueva medicina germánica y desarrollador de todo esto que se llama el sentido biológico de la enfermedad, le llamó bioshock. ¿Ok? Pero es igual, impacto emocional, psicoshock. Eso puede generar un desenlace de la enfermedad. No obstante, hay situaciones en las cuales hay una enfermedad, pero no hay ese impacto, esa situación en la cual a partir de ese momento hay una reacción. Se queda grabado una memoria adversa, de peligro, de malestar, de rechazo. Recuerdo el caso de un señor que vino a consulta por un nódulo en la tiroides, un bulto grande en la tiroides. Empezamos a investigar y cuál es su historia. Hacía alrededor de 10 años que él entró a trabajar en una metalurgia, en una empresa metalúrgica donde trabajaba su padre, y su padre allí habló y consiguió que lo admitiesen a trabajar. A él no le gustaba trabajar allí. No le gustaba, es una persona sensible, ya veréis de distintos trabajos que ha tenido, pero él ahí en ese trabajo se sentía fuera de sitio, se sentía rechazado por los demás trabajadores, compañeros. Tenía a su padre en otra sección, pero temía que le contasen al padre de cómo él era como trabajador y se sentía ahí muy, muy molesto o intimidado. Pero necesitaba trabajar, necesitaba pagar la luz, el agua, la comida y estuvo trabajando ahí varios años. Al cabo de ese tiempo se formó como guitarrista. Él tocaba la guitarra y se formó como profesor de guitarra. Entonces dejó ese trabajo y se fue a trabajar a un conservatorio de música, a un centro oficial donde enseñan a tocar la guitarra, instrumentos. Y ahí estuvo trabajando también por varios años. Le pregunto qué tal fue ese trabajo. Fatal. ¿Cuál era el problema? Que la directora del centro le exigía, después de los conservatorios de música, por lo menos aquí en España, van por ciclos o por años. Igual que en el colegio, primer año, segundo año, tercer año y así. Y le decía que a ciertos niños tenía que pasarlos de ciclo indistintamente del rendimiento musical, de si sabían o no. ¿Por qué? Porque necesitaba plaza para nuevos alumnos. Y había una cuestión de estrategia, de conveniencia, de economía, no lo sé, él tampoco. Y él se veía forzado a aprobar niños y pasarlos de curso sin que tuviesen la dedicación, la habilidad y el conocimiento adecuado. Estaba forzado por la dirección a hacer algo en contra de su voluntad. Aquí no era el entorno nocivo y el miedo a papá.
Aquí era el forzamiento a no ser él coherente consigo mismo. Entonces, después de varios años trabajando así, lo dejó y se fue a trabajar a una academia privada dando clases de música, profesor de guitarra, que es cuando vino a consulta. Y le pregunto yo, antes de que me diga nada, ¿y cuál es el problema en este trabajo? Me dice, ¿cómo sabes que hay un problema? Cuéntamelo y luego te digo por qué. Me dice, en este trabajo tengo que aprobar niños y pasarlos de curso porque la dirección necesita dinero y porque los padres pagan. Y había un interés puramente lucrativo. ¿Y cuál es el problema? Es que si yo no les exijo y no los paso de curso, nunca van a saber música. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Bueno, resumiendo, él tenía una autoexigencia desde el primer trabajo hacia el perfeccionismo frente al padre. Y necesitaba siempre más tiempo para demostrar cuánto valía. Y el nódulo en la tiroides es un conflicto de tiempo. Es un conflicto de larga duración, en el cual constantemente, diariamente, a lo largo de años, necesita tiempo para demostrar, en este caso, su valía. La conversión repetitiva mínima conversión viene de conversión orgánica, es decir, que la somatización es por un conflicto, un impacto emocional pequeñito que se repite, por eso lo de mínimo, que se repite a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de pim, 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 como la gota de la tortura china famosa. ¿Ok? Entonces, esto es otra posibilidad, otro mecanismo por el cual la enfermedad se desencadena o comienza. Ciclo biológico celular memorizado. Ok. ¿Qué significa esto? Os voy a contar un caso mío personal que cuando los estudiemos en detalle, creo que es la próxima clase o la siguiente, ahí daré los datos. Aproximadamente, porque no recuerdo la edad, el dato exacto, con 56 años tengo un accidente. Tengo un accidente de aviación. Yo entonces me dedicaba a dar clases de vuelo y tengo un accidente de aviación. No pasó nada, me golpeé el lado izquierdo del cuerpo, tuve un traumatismo en el tobillo, en la cadera y en el hombro izquierdo. Ok, tuve mucho tiempo, porque tuve que guardar reposo, tuve mucho tiempo para descodificar de dónde puede venir. Y no encontraba ningún psicoshock, conversión repetitiva mínima, y entonces empecé a abordar ciclo biológico celular memorizado. ¿Y qué es lo que ocurrió? Un minutito, porque voy a poner otra pantalla. Necesito la pizarra para mostraroslo de otra manera. Bien. Así se dibuja. Vamos a poner el lápiz. Bien. Ok. Después os explicaré qué son todas estas líneas. No me acuerdo cuántas son en mi caso. Este es mi día de nacimiento, 0 edad. Y aquí es cuando ocurre el accidente. 56 años. ¿Ok? Bien. ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es este periodo. ¿Y cómo se determina este ciclo? Pues de aquí es mi primera independencia y aquí es la segunda independencia. En mi caso fue más o menos a los 14 años. Quiere decir que aquí tengo 14
y aquí tengo 28. Aquí tengo 28 y aquí tengo 42. Aquí otra vez 42. Estoy dividiendo mi vida en periodos. Y 42 más 14 son 46, 56, ¿no? Sí, 56. Bien, esto es un error, con lo cual esto lo voy a borrar. Para no confundirlos. En realidad, aquí son 56, voy a cambiar los datos porque así lo vais a entender mejor. Aquí sería 56 y aquí serían 70. Bien. El accidente vamos a suponer que lo tengo no a los 56. Vamos a suponer, porque los datos no son exactos, lo estoy haciendo de memoria y no me acuerdo bien, a los 66 años. Yo no tengo 66 años. Los números exactos los vais a ver cuando estudiemos los ciclos. Bien, este periodo, que es de 10 años, si yo lo extrapolo aquí tendría 10 años, aquí 24, aquí 38 y aquí 52. ¿Ok? Bien. Si en alguno de estos momentos me pasó alguna cosa con impacto emocional, puede ser la razón del accidente a los 66. Y a mí me pasó que a los 10 años me corté en un dedo, me dieron erróneamente la dosis de antitetánica y casi me muero. Pero sobreviví. Mi memoria guarda en memoria ese periodo cíclico, es decir, estos 10 años, lo guarda en la memoria y a los 24 años hubo una incidencia donde corrió en peligro mi vida, a los 38 otra, a los 52 otra y aquí a los 66 otra. ¿Por qué lo hace? Para garantizar la continuidad de la vida, aunque aparentemente es un riesgo. Y esto es un porrazo y no es voluntario y es inconsciente, pero lo provoqué yo. El accidente lo provoqué yo con mis manos, con mi error, con mi falta de atención. Otro ejemplo. Yo sé que esto es a priori difícil de entender. Si esta es la vida, y es un ejemplo mío personal, y aquí es mi nacimiento, y este es el tiempo actual. Actualmente tengo 61 años. Y esto que voy a contar ahora también es real. A los 56 estaba haciendo una formación con mi maestro, con Salomón. Y aprendí una técnica y nos mandó en pareja a ejercitarlo. Yo hago de paciente con un compañero que hace de terapeuta y aplica esta técnica. Y en ese momento, ¿cuál es el síntoma que yo manifiesto? Dolor en las caderas, en la unión del fémur, la pierna, con la cadera. ¿Desde cuándo? Desde hace un mes y medio, empieza a investigar, empieza a descodificar, ya veréis cómo, no encuentra nada. Llamamos a Salomón, oye maestro, no encontramos nada. Y Salomón me pregunta, ¿qué te pasa? Le cuento el dolor de cadera. ¿Cuántos años tienes? 56. ¿Qué te pasó a los 28? 28 es la mitad de 26. Y en ese momento me hizo como un jarro de agua fría. A los 28
muere en un accidente el que era mi cuñado. Muere camino de comprar los billetes para su luna de miel. Se iba a casar. No solo que era mi cuñado, sino que antes de ser mi cuñado era mi amigo. Yo conocí a la que fue mi mujer y madre de mis hijos gracias a él. Bien. Aquí, cuando me ocurre ese dolor de cadera que estoy desde hace un mes, esto creo que fue más o menos en el mes de mayo, es decir, en el mes de abril, viene a mi casa, la que entonces era mi pareja, y en agosto nos íbamos a casar y se viene a vivir conmigo. Lo mismo que le pasó a él cuando un momento antes de fallecer, él va a hacer una acción para casarse, para después de casarse. Y a mí me viene un dolor de cadera, que es una enfermedad inmovilizante, para que no me case porque hay grabado una impronta de muerte. Aparte de la parte emocional, dejando de lado el posible duelo bloqueado en la muerte de mi ex cuñado, de mi amigo. Hay una similitud. El inconsciente lo registra como cronología y 28 años después, esto es como feo, y 28 años después lo repite con una situación similar. Esto es literalmente ciclo biológico celular memorizado. Y lo estudiaremos porque tenéis que aprender a hacer esta decodificación. Hay una clase entera o dos, no lo recuerdo bien, porque hay distintos tipos de ciclos biológicos. Pero para que entendáis cómo funciona. Y también el desenlace de la enfermedad puede ser una suma de los anteriores. El psicoshock. Empezamos por el primero. Vamos a ir aprendiendo uno por uno. El psicoshock tiene que tener todas estas características. Primero de todo, tiene que ser abrupto, tiene que impactar. Tiene que ser como cuando vamos caminando tranquilos por la calle y un perro nos salta para morder, aunque esté detrás de una reja, aunque esté amarrado a una cadena, nos pega el salto. Eso es un impacto emocional. Por eso tiene que ser brusco. Y puede tener distintas características de impacto, pero tiene que impactar. Tiene que tener con la vida o la muerte. Un perro que te va a atacar te puede hacer daño, puede matarte, depende de dónde muerde. Puede tener que ver con la frustración. La frustración tiene que ver con nuestras expectativas, pero en función del grado de esas expectativas puede tener mayor o menor impacto. Por ejemplo, tienes una relación de pareja que tú crees que tienes la certeza absoluta de que estáis bien y estáis juntos y descubres que tiene un amante que un día viene y te dice no quiero saber más nada de ti, te abandona o sigue su vida por su cuenta y hay ahí una frustración muy grande. Ignominia. Y aquí aclaro, cuando estuve en México dando esta formación, me preguntaron qué es ignominia. Y en México les dije, una gran chingada. Pues aquí en España, una ignominia sería una gran putada. ¿Sí? Pero en otros países eso suena muy mal. Pues un feo muy grande. Alguien que te haga algo muy feo, pero muy feo.
Es decir, que yo quede con un amigo, cuente con él para hacer un trabajo y no venga, y no pueda yo hacer el trabajo y tenga algún tipo de consecuencia negativa, sí, es desagradable. Pero que un amigo me robe es algo mucho más feo, mucho más desagradable. Que yo le deje mi casa y luego me dé cuenta de que se llevó algo mío de valor, alguien en quien confío que rompe la confianza, esto puede ser impactante. Depende del caso. Que te cuenten una mentira muy grande, que tú te hayas creído, claro. Y así la lista puede seguir. Tiene que ser imprevisto, tiene que ser inesperado, como por ejemplo un accidente, como por ejemplo el perro que salta de golpe, como por ejemplo un diagnóstico. Hablaremos más adelante, creo que sí, que hablaremos más adelante, si no hemos hablado ya del conflicto de diagnóstico. Es decir, uno va a recibir un resultado de una prueba o va al médico con una molestia y hay un diagnóstico de alguna enfermedad grave que tenemos grabada en nuestro inconsciente como mortal o de desenlace fatal o de mucho sufrimiento. Eso puede generar un psicoshock, una decepción profunda, un miedo severo, una situación de peligro, siempre en una forma imprevista, inesperada. Más, cuando ocurre, debe de ser vivido en aislamiento. Me lo trago, me lo callo, me lo guardo. Pienso que no tiene ninguna solución. No sé cómo decir, me quedo mudo, me quedo bloqueado. Ya sabéis, desde la integración emocional nos provoca un gran miedo y por eso nos bloqueamos. Pero no importa. Ahora, como vosotros estáis aprendiendo integración emocional y vais a saber dentro de poco desbloquear los miedos, pues ya veréis que con vosotros van a haber cada vez menos enfermedades provocadas por un psicoshock a medida que vayáis evolucionando. Porque claro, este curso, aparte de adquirir conocimientos, es un curso de crecimiento personal. Tiene que ser muy vivido en interioridad, en interiorismo, muy metido dentro. Recuerdo el caso de una consultante que tuve, joven, que 39 años, que le diagnostican un cáncer de mama. Ella fue al médico con el marido. El marido estaba en el pasillo. Y cuando ella salió, estaba tan en shock que no se lo pudo decir. No pudo hablar. Entonces ella se sentó en el banco y el marido entró a hablar con el médico. Eso es un impacto emocional, vivido en este caso en aislamiento. El diagnóstico que le dieron fue de cáncer. Y como comenté hace un momento, la primera impresión es que no tiene solución. Racionalmente, hay muchos tipos de cáncer y hay algunos que, desde el punto de vista porcentual, tienen un alto nivel de solución, de sanación. El cáncer de mama que comenté anteriormente tiene un índice de sanación, según la medicina, de alrededor del 40%. El 40% claro que está determinado en qué estadio está de evolución, si se fue detectado prematuramente o muy avanzado, todo eso determina, pero estadísticamente es curable. El SIDA es una enfermedad que tiene mucho menos molestias
que una depresión, que es muy invalidante, por ejemplo. Pero a uno le diagnostican el SIDA y puede pensar que se va a morir, que es terrible, por dar un ejemplo, en un primer momento. Y eso genera psicoshock. Luego uno empieza a investigar, empieza a evaluar, y luego se entera que el 60% de la población de Kenia es portadora del virus del VIH. Y no todos los portadores del virus desarrollan la enfermedad. De hecho, la mayoría de los portadores del virus no desarrollan la enfermedad. El 80%, si yo hemos tenido más de 3 relaciones sexuales sin protección, somos portadores del virus del papiloma humano. Y no por eso desarrollamos la enfermedad del papiloma humano. Pero cuando nos lo diagnostican, nos da miedo. Y el miedo nos provoca bloqueo, el aislamiento. Y ese aislamiento, con nuestras creencias limitadas, nos puede parecer que no tiene solución. Y eso es una característica del psicoshock. Ok, y atención, pone aquí a los mecanismos psíquicos de protección que hemos estudiado. Claro, si a nosotros nos diagnostican una enfermedad o tenemos un accidente o sufrimos una agresión, todos son situaciones que pueden desencadenar una enfermedad, que pueden ser un psicoshock. Y nosotros inhibimos, reprimimos o distorsionamos la realidad, por citar unos ejemplos, cuando vamos a decodificar, no encontramos ese psicoshock. Es que en realidad no lo estamos recordando porque lo hemos escondido muy profundo en nuestra memoria. Conté la clase pasada, esa mujer que fue abusada sexualmente por su padre con 4 años y no se acordaba. El psicoshock estuvo. Lo que ocurre es que estaba inhibido y por eso no aparecía. Bien, por eso aprendemos diversas técnicas, diversa información para ver dónde puede estar ese problema, ese psicoshock. Ahora estamos en la mecánica que desenlaza una enfermedad, que desencadena la enfermedad. Bien. El psicoshock desencadena enfermedades agudas. Enfermedades agudas son enfermedades muy duras que pueden tener un desenlace mortal, como estoy poniendo aquí en pantalla: cáncer, fallos orgánicos, bronquitis, encefalomielitis, leucemia, etcétera. En el etcétera, mirarlo en internet cuando tengáis una enfermedad. No voy a repasar ahora todas las enfermedades, investigar, pero son enfermedades que tienen que ver con un impacto y requieren una solución inmediata. Es decir, es una enfermedad muy amenazante, muy peligrosa, es un impacto emocional muy amenazante, muy peligrosa, que requiere de una solución inmediata. Y eso es la enfermedad aguda, una solución extrema. Como di el ejemplo anterior del cáncer de mama por la protección de los hijos. Una proliferación indiscriminada de las células mamarias es una solución de urgencia. El doctor Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica y parte del sentido biológico de la enfermedad, está basado en su descubrimiento. Él es médico, ya fallecido, él era médico, y un día muere su hijo en un accidente, un hijo de 17 años, y tiempo cercano después de esta muerte, literalmente es un impacto emocional. Si es un psicoshock no lo sé porque no conozco la circunstancia en que esto acaeció. Él desarrolla un cáncer de testículos y su mujer un cáncer de mama. Y empezó ahí
a sospechar cómo es que pierde un descendiente y ambos desarrollan enfermedades que tienen que ver con el sistema genital o reproductor. Y así empezó. Hubo una pérdida, desarrolló ambos un cáncer. Sin embargo, las enfermedades que se desencadenan por un conflicto repetitivo y mínimo, lento, progresivo a lo largo de mucho tiempo, son enfermedades crónicas. Por ejemplo, insuficiencias respiratorias, cardíacas, circulatorias, hepáticas, renales, enfermedades reumáticas, enfermedades endocrinas, como el caso de tiroides que antes comenté, y falta una coma, insuficiencias glandulares, ¿ok? Enfermedades que vienen desencadenadas por CBCM, ciclo biológico celular memorizado, hay de todos los colores. Yo conté una enfermedad reumática, en mi caso, con el tipo de artritis en la cadera. Tuve un caso, y pone aquí 15 kilos, y para no perder vuestro tiempo ahora, os voy a remitir al libro, porque lo tengo ahí explicado en detalle. Estoy mirando cuál es el caso. Un minuto, índice de casos clínicos. Página 186, donde hablo de Paco, que pierde 15 kilos de peso. Y era un tema de ciclo biológico celular memorizado. Unido con otro, empezó por un ciclo biológico y luego se mezcló con un tema de conversión repetitiva mínima. Lo explico allí claramente y no quiero repetirme aquí también. Pues así empieza. Claro, siempre que vayamos a descodificar, empezamos por lo más cercano en el tiempo. Si tú vienes a mí con un problema, como comenté antes, de migraña, yo te preguntaré desde cuándo tienes migraña. Entonces ahora me viene el caso de alguien que esta semana me comentó de migraña. Yo desde siempre tengo migraña. Cuando eras niño tenías migraña, no, pues ya no es desde siempre. Cuando eras adolescente tenías migraña, no. Dice, bueno, y así empezamos bien. Resulta que desde que se casa. Ok, ¿cuándo te has casado? 25 años, pongamos, no recuerdo el dato exacto. Bien. El último episodio de migraña, ¿cuándo ocurrió? Hace 2 días. Bien. Empiezo a ver qué ocurrió hace 2 o 3 días para que haya empezado una migraña. Y luego lo asocio con qué ocurrió cuando se casó, si puede tener algo que ver. Y luego me voy para atrás. Pero siempre empiezo con el desencadenante, más cercano en el tiempo. Y como veréis, hay conflictos desencadenantes, como acabamos de hablar, y luego hay conflictos estructurantes, porque una persona, cuando le pasa tal cosa, en el caso de esta mujer con la migraña, tenía que ver con una amenaza que tuvo con 13 años y ya se había desarrollado sexualmente. Amenaza porque no pasó nada. Había un primo adulto que andaba detrás de ella. Y andaba detrás de ella cuando tenía 10, cuando tenía 12, pero cuando tenía 13 años, que ya se había desarrollado, su organismo lo vivía como peligro de supervivencia. Andaba detrás de ella, me refiero, que la tocaba, que la acorralaba, que quería tener sexo con ella. Y ella se cuidaba, nunca estar sola con él o nunca estar en un entorno que él podía suponer un peligro. Pero con 13 años supuso ya un riesgo. Antes era de miedo, ahora es de riesgo, porque el peligro empieza a ser más real. Ok, cuando se casa, aunque ella se casa voluntariamente, elige al marido, el marido le recordaba los sucesos con el primo. Y de ahí la migraña, un miedo a
un objeto, en este caso el pene del marido. Y ella no era consciente de ello. Pero ¿por qué esta mujer que vive esta experiencia tiene migraña? Y otra que pudo haber tenido impactos similares, porque muchas mujeres en el momento en que se desarrollan sienten vulnerabilidad o son vulnerables, depende cómo se lo mire. No confundamos con debilidad, las mujeres no son débiles, pero perciben esta sensación de vulnerabilidad y no desarrollan migraña. Bien, porque hay conflictos previos que estructuran ese desenlace. Un conflicto estructurante es algo que pudo haber ocurrido en el proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido gestacional es el periodo que abarca desde 9 meses antes de la concepción y hasta más o menos los 3 años de edad. Si ahí hubo algo en un contexto de peligro, sigo con el ejemplo anterior de la mujer que con 13 años el primo la perseguía, la acosaba. Bien, si en esta mujer, cuando estaba en el vientre materno y en los primeros años de edad, la madre se sintió acosada, perseguida, eso pudo haber estructurado que ese bebé o ese feto y luego bebé perciba una amenaza en los varones. Y si a eso se le añade que la madre, durante la experiencia de vida, lo que yo llamo aquí experiencias contemporáneas, sienta y le refuerce el peligro, pues razón de más para que luego se desencadene una migraña. Y también puede ser aquí pongo fidelidad de familiares inconscientes de segundo grado o memorias del proyecto sentido gestacional. Es todo más de lo mismo. Y también puede ser que haya algún tipo de conflicto mucho más antiguo que haya programado esa cuestión. Llámese memorias de origen transgeneracional, aunque no las recordemos, o memorias en el proyecto sentido gestacional, aunque no lo recordemos. En el caso que acabo de contar, por ejemplo, si en el árbol genealógico esta mujer está vinculada, conectada con antepasados que hayan vivido experiencias de abuso o de agresión por parte del varón. No es una fórmula, no es una regla, no es que si hubo una experiencia de acoso a mi bisabuela, yo estoy vinculada con mi bisabuela, entonces yo voy a estar temeroso de los hombres, si soy mujer. No funciona así, funciona al revés. Desde el final, esto puede ser por aquello que pasó hace mucho tiempo. Así funciona. Entonces, iremos a lo largo de este curso, hemos empezado a entender primero globalmente cómo funciona la psique humana, luego cómo se desencadena la enfermedad con los conflictos desencadenantes que todavía no hemos terminado, tenemos que estudiar la conversión repetitiva mínima y los ciclos biológicos celulares memorizados, luego iremos al proyecto sentido gestacional para entender los conflictos estructurantes o programantes, pueden estar aquí también, y luego estudiaremos el transgeneración.